En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a gustar todo lo recto y verdadero según el mismo Espíritu, y gozar siempre de su celestial consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pedimos a María, nuestra Madre, que así como modeló el corazón de Jesús en su infancia, en su adolescencia, continúe también modelando día a día nuestros corazones para que podamos amar como amó Jesús, para que podamos tener esa armonía interior que reinaba en el corazón de nuestro Señor Jesucristo, para que todo nuestro mundo interior se ordene y podamos amar cada vez más de un modo parecido al de Cristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, recapitulando un poquitito, recordemos que en el primer encuentro hemos tratado de ver a qué llamamos afectividad y tratamos de encontrar algunas luces en el magisterio de la Iglesia. Muchos documentos, y especialmente documentos más recientes, le dan una gran relevancia. Sobre todo nos resultaba muy elocuente que los documentos que se refieren a la formación para el matrimonio y para la vida consagrada y sacerdotal decían que era realmente muy importante tratar de garantizar lo mejor posible la madurez afectiva de los candidatos al sacerdocio, los que se preparan para la vida consagrada y quienes van a celebrar el matrimonio. Y en ese primer encuentro habíamos tomado algunos indicadores de madurez del libro del padre Bernardo Olivera, Conócete a ti mismo. En el segundo encuentro, y ahí sí, siguiendo más específicamente este pequeño librito, Madurez Afectiva, del padre Antonio Cosp, de aquí tomamos esta expresión, los poderes del alma y su armonización al servicio del amor verdadero. Hablamos allí del poder de la imaginación, del poder de la inteligencia y del poder de la voluntad. Y cómo estas facultades, inteligencia y la voluntad, necesitan también madurar, pero sobre todo necesitan ser puestas al frente en el gobierno de nuestra vida, de nuestras personas. La imaginación, al igual que la afectividad, es muy pero muy valiosa e importante, pero necesitamos un timón y un motor que sea diferente a ellas. Y por último, en ese encuentro habíamos hablado de como de tres niveles del amor. El amor que llamábamos, siguiendo a este autor, el amor básico, el amor natural virtuoso y la caridad. Todos estamos llamados y el Señor quisiera regalarnos a cada uno de nosotros alcanzar este nivel máximo del amor que llamamos caridad, que es la donación de nosotros mismos. Aquí conecta directamente con esto que en teología del cuerpo conocemos o se nos revela por el significado esponsal de nuestros cuerpos. Significa esta capacidad del ser humano y del cuerpo humano de expresar el amor y de convertirnos en un don. Entonces, decíamos que la madurez afectiva no era un fin en sí misma, sino que tenía razón de ser para poder hacer de nuestra vida un don. Recogíamos aquí esta enseñanza también tan importante de la Iglesia cuando habla de la castidad, que dice que es el dominio de sí, el señorío de sí, para el don de sí. No terminamos de madurar hasta que no tomamos la decisión de hacer de nuestra vida un don para los demás. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar hoy de la inmadurez afectiva. Y vamos a poner un ejemplo muy concreto, siempre en este caso siguiendo al padre Antonio Cosp. Como van a ver, es un enfoque, es una manera de comprenderlo. Puede haber otros autores que al hablar de inmadurez afectiva sigan otro modo,
otra estructura o utilicen otro lenguaje. A mí personalmente, a nosotros con María Fernanda nos pareció que era un lenguaje adecuado, un lenguaje que es al mismo tiempo sencillo y profundo. Y por eso nos parecía valioso para el camino que queremos recorrer. Entonces, ¿en qué consiste la inmadurez? Alguien podría decir, bueno, ya como tuvimos los criterios de madurez, ya está, no hace falta que pensemos más, porque si hablamos de inmadurez, es lo contrario de la madurez. Pero aquí el padre Antonio Cosp vincula la inmadurez con tres elementos. Está bueno porque también nos da como una claridad en la estructura y en el orden. Nuestra experiencia cotidiana nos muestra dolorosamente la incidencia negativa de nuestros afectos al estar desordenados. Entonces los afectos son súper importantes, son y pueden llegar a ser un motor y una energía psíquica imponente para lograr las mejores y más nobles metas e ideales en nuestra vida. Sin embargo, cuando los afectos están desordenados, nos juegan una muy pero muy mala pasada. Hacen sufrir a los demás y en el fondo nos hacen sufrir a nosotros mismos, los afectos desordenados. Siempre recuerdo aquí una anécdota de un sacerdote, ¿no? Que se lamentaba, siendo ya mayor, era una persona realmente admirable, pero muy transparente, muy honesta, decía, debo reconocer que la primera víctima de mi carácter a lo largo de mi vida he sido yo mismo. Y he padecido esta falta quizás de poder ordenar mejor ese carácter y esa personalidad. Aunque es en la relación con los demás donde nuestro desorden afectivo se manifiesta de modo mucho más claro. ¿Por qué? Porque nuestros afectos necesariamente, espontáneamente, buscan el bien relacionado con gustos, ganas, conveniencias, pero que no siempre se corresponden con el bien objetivo. No siempre lo que más me gusta es el mayor bien para mí aquí y ahora. Si yo me dejo llevar simplemente por lo que me gusta, por lo que me apetece, por lo que me place aquí y ahora, puedo dejar de lado el bien y puedo, por supuesto, olvidar, posponer a los demás. De hecho, en eso va a consistir prácticamente la definición del infantilismo, la incapacidad de poder pensar en los otros. Si los afectos entonces se rigen por el principio pan para hoy, aunque haya hambre mañana y problemas, no podemos dejar nuestra vida librada a su tiranía. La afectividad se muestra así inmadura, no buscando el verdadero bien y la plena felicidad. Entonces, ¿a qué llama el padre Antonio Cosp infantilismo? Vamos a tratar de comprenderlo bien y van a ver que realmente es muy elocuente el modo en que aquí lo expresa. El infantilismo es una acentuada desarmonía entre la edad y la posición que se toma ante la vida. Expresado de otra manera, es la desarmonía entre el amor al yo y el amor al tú. Esto tiene una explicación porque cuando nosotros somos niños, pensemos en un bebé que se está gestando en la panza de la mamá. Pensemos en un lactante. Pensemos en un infante. Pensemos en un niño de 2 añitos, 3 añitos, 4 añitos, 5 añitos. Fundamentalmente, cuando somos muy pequeños, nuestra vida afectiva consiste en recibir, 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 recibir. Pero todavía no somos capaces de dar. Justamente la transición hacia un crecimiento es volvernos conscientes y elegir libremente pasar del solo recibir al dar. Entonces, ¿por qué se lo llama infantilismo? Porque es una actitud de acuerdo a la cual yo no estoy dispuesto a dar, solo quiero recibir. Por supuesto que recibir es muy importante. En teología del cuerpo siempre acentuamos esto de que tan importante como dar es recibir. El problema es querer solo recibir. Cuando yo solo quiero recibir y ya no quiero dar, allí me estoy deteniendo en una etapa que debería ser transitoria. Por supuesto, vamos a enfatizar que
es muy, pero muy importante haber transitado esta etapa. Y que si lamentablemente, esto lo señala Papa Francisco en Amoris Laetitia, no hemos tenido la experiencia de un amor incondicional, es decir, si no hemos recibido un amor sano al inicio de nuestro desarrollo psicoespiritual, nos va a costar mucho transitar luego al dar. Pero si lo hemos recibido, el riesgo sería quedarnos y detenernos allí. Entonces, se llama infantilismo a esta desarmonía. Sí, yo tengo 35, 46 años en mi caso, y quisiera detenerme en una actitud como si fuera un niño en gestación o un infante. Es normal y es hermoso que en una familia todo gire en torno a un bebé. Es sanísimo. Pero si yo con 40 años, con 30, con 50, quisiera que todo gire en torno a mí, ser como el sol del sistema solar o como un planeta y todo lo demás son satélites que giran en torno a mí, me estaré deteniendo, no estaré creciendo y no estaré alcanzando no solo mi propia plenitud, sino por ende también mi propia felicidad. Es entonces querer solo recibir, posponiendo el dar y el darse. Dice el padre Antonio Cosp que justamente ser adulto es amar al tú como a sí mismo. Significa cuidar, por supuesto, de uno mismo, de las necesidades e inclinaciones que tenemos, pero sabiendo posponerlas algunas veces cuando mi responsabilidad lo requiera. Es ingresar en un orden objetivo de relaciones y no permanecer anclado, inmovilizado, aprisionado de mi subjetividad. Dicho de otra forma, voy aquí leyendo y comentando pasajes del pequeño librito. Infantilismo es estar sumergido en el propio yo, girar en torno a sí mismo. Por lo tanto, todo lo que me sucede será siempre culpa o responsabilidad de los demás. Todo lo que me afecta tiene a los otros por únicos responsables. Este estar centrado en mí mismo, este no estar dispuesto a posponer mi bienestar por el bien del otro, puede hacer que habitualmente yo magnifique la culpa del otro y la convierta en una herida sangrante, que transforme hechos que objetivamente son pequeños en grandes tragedias. Aquí recuerden lo que vimos en el encuentro anterior de lo que llamaba el padre el poder de la imaginación, cómo la imaginación hace que muchas veces a lo que objetivamente fue pequeño, para mí en mi subjetividad y por responsabilidad mía, por no haber educado mi imaginación y dejado que sea iluminada por la inteligencia, se visualice así magnificada. Para aquel que está instalado en este infantilismo, todo es blanco o negro, no hay grises. Los grises tan propios de la realidad desaparecen. Entonces, decimos que un adulto, ya desde la adolescencia, está llamado a salir de sí. De hecho, ya como niños, y esto es hermoso, ¿no? Cuando uno va descubriendo en los niños pequeños gestos de generosidad. Cuando un niño es capaz de, por ejemplo, partir un alfajor y darle la mitad a un compañero que no trajo en la escuela. Allí hay un paso del yo al tú. En la adolescencia, este descentrarse está muchas veces ligado al despertar del impulso sexual con los caracteres propios de la adolescencia. De hecho, enamorarse implica muchas veces experimentar como una especie de huracán que me saca de mí mismo y me lanza al encuentro de otros. Y esto, si es vivido de manera armoniosa, forma parte importante de un proceso de madurez. El adolescente despierta en sí y experimenta alegría
regalándose a otros, regalando tiempo, compartiendo tiempo con otros. Por supuesto, en la adolescencia esto lo solemos hacer con muchas torpezas. En la edad adulta, entonces todos estos pasos tienen que ir tomando consistencia y tomando solidez. Entonces, para el adulto, vale y se aplica, por eso aquí el padre Cos hace como una linda complementación entre lo que podría ser psicología y el anuncio del Evangelio, la palabra de Dios. Es propio de un adulto un orden afectivo que le permite vivir el amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Entonces, pasa luego, esto también me parece elocuente, a describir tres tipos de infantilismo. ¿Sí? Alguien podría decir, yo conozco 5, yo conozco 7, yo pasé por 8. Bueno, aquí solamente clasificamos tres tipos de infantilismo. Parece interesante cómo están de- así delimitados, aunque por supuesto esto no es una clasificación botánica, ¿no? Donde hay distintas especies, simplemente una pequeña descripción. El primero, el padre Cosp lo llama el yo caprichoso. ¿Y en qué consiste este tipo de infantilismo? Es aquel que pone en el centro de su vida las ganas, los gustos. Hago lo que me gusta solamente, hago lo que me da la gana únicamente. La gran frase que identifica a esta persona y su proyecto de vida, por llamarlo de alguna manera, es no me da la gana o tengo muchas ganas. Esto, lógicamente, da a la biografía una enorme endeblez y una gran inestabilidad. La persona instalada en este tipo de infantilismo puede tener una personalidad súper atractiva, porque cuando está con todas las luces, o cuando está con todas las pilas, con todas las ganas, como solemos decir nosotros, es arrollador, es apasionado y es capaz de contagiar entusiasmo. Pero cuando esa vorágine o esa ebullición del afecto decae, no tiene voluntad. Cuando se siente bien, esta persona instalada o nosotros cuando nos instalamos en este infantilismo de tipo del yo caprichoso, somos personas formidables, sociables, comunicativas, incluso generosas y altruistas. Pero si de pronto este bienestar emocional ya no está tan a flor de piel, nos volvemos todo lo contrario. Como decimos a veces, no nos aguantamos a nosotros mismos. Así vivimos o pudiéramos vivir dominados por las ganas y los estados de ánimo. Quien está instalado en el yo caprichoso rechaza, repele, le disgusta y no entra en su diccionario la palabra disciplina, el trabajo serio, la responsabilidad. Eso parece demasiado formal, demasiado estructurado o demasiado aburrido. Claramente, quien se instala en el yo caprichoso, en este tipo de infantilismo, no puede construir un proyecto de vida serio, a futuro. Tampoco es de fiar en su trabajo, no podrá progresar en la vida espiritual, porque todos nosotros sabemos, y si no lo sabemos, lo iremos aprendiendo a la fuerza, que en la vida espiritual se alternan las consolaciones y las desolaciones. Que hay días donde nos vamos a sentir Santa Teresa de Jesús y otros días donde vamos a ir al desierto y no vamos a experimentar absolutamente nada. Por eso, quien está instalado en este infantilismo del tipo del yo caprichoso, tampoco puede madurar espiritualmente porque su vida de oración va a ser inestable, incierta, superficial y tampoco va a poder tener propósitos firmes. Y aquí el padre hace una descripción que es fuerte, pero que también nos puede servir como test. Una persona, un adulto instalado en este tipo de infantilismo, cuando llega a su casa, no se pregunta cuál es mi deber, cuál es mi tarea como padre o como madre, qué es lo que Dios me pide en mi casa. Por el contrario, llegará a su casa y pensará
en el diario, dice como ejemplo, el libro tiene unos 20 años, en ponerse a recorrer reels y scrollear la pantalla o quedándose mirando una serie, en lugar de pensar en qué pueden necesitar los otros, va a colocarse en el centro de la vida y de la dinámica familiar. No piensa en lo que puede regalar, sino en lo que los demás le tienen que brindar. Y de esto se vuelve un eterno y permanente reclamador. Quiero descansar, quiero paz, quiero tranquilidad. En lugar de pensar qué es lo que necesita el otro, me centro en lo que necesito yo. Solo me doy cuenta de mis necesidades, pero no alcanzo a ver la de los demás. El que está instalado o cuando nos instalamos, mejor dicho, en este modo de infantilismo, tenemos una gran inestabilidad de sentimientos. Y esto nos vuelve muy, pero muy subjetivos. Nos cuesta ver las cosas tal cual son, solo las leemos desde nuestra perspectiva personal. Pone un ejemplo, el padre Cos dice, tengo un amigo a quien adoro, pero escuché que dijo algo negativo de mí y a partir de ahí ya no quiero verlo más. No me pregunto si es cierto lo que me contaron, ni si es grave o no es grave. Habló mal de mí y ya le hice la cruz. Eso es suficiente para que para mí esa persona ya no exista. Por lo tanto, mi vínculo con esa persona no tenía solidez y profundidad, sino que era un vínculo solamente basado para mí en lo que el otro me aportaba, le aportaba a mi persona. Por supuesto, es difícil, es feo, es doloroso ser heridos o traicionados por alguien, pero siempre deberíamos preguntarnos y fijarnos, primero, si lo que ha dicho el otro, primero si sucedió o no, segundo, si sucedió que alguien habló mal de mí, lo que dijo, ¿tiene algo de verdad? ¿Tiene algo de verdadero? Si tiene algo de verdadero, ¿será que lo necesito escuchar? ¿Será que aunque me duela, necesito abrirme a esa parte de verdad que tenía en sus palabras? El segundo tipo de infantilismo, de nuevo, citando al padre Antonio Cosp, la fuente que estamos siguiendo para la exposición de hoy, él lo llama el yo autocompasivo. Y es la persona, o mejor dicho, nos instalamos en ese tipo de infantilismo cuando vivimos compadeciéndonos, cuando permanentemente tenemos conciencia de mártires o de víctimas. Y esto nos hace totalmente impermeables a cualquier tipo de corrección. Acá el padre pone como el dedo en la llaga, porque va a darle mucha importancia a la capacidad o no, a la posibilidad o no, a la apertura o no de recibir correcciones. Yo sé que suena demasiado taxativo, pero de alguna forma dice, si nadie te puede corregir, si nadie te puede decir nada, cuidado. En cambio, la apertura a que los demás puedan señalarte inconsistencias, imperfecciones, fragilidades, es un signo de una, al menos de una madurez incipiente o progresivamente cada vez más sólida. El que se instala en este tipo de infantilismo no acepta críticas. Y toda crítica o toda corrección, incluso las mejores fundadas, las interpreta siempre como una falta de amor y un ataque personal. Me estás atacando. Quien se instala en este modo de infantilismo, además, vive en una continua queja. La culpa de todo lo que le sucede la tienen los demás. Todos están en contra de mí, nadie me comprende. Es una persona, dice el padre Cosp, que se defiende mucho, que vive a la defensiva. Aquí señala algo que nosotros lo vamos a encontrar también en nuestro Señor Jesucristo, en el misterio de su pasión, lo vamos a encontrar en la vida y en el testimonio de tantos santos,
Y aquí el autor cita a San Bernardo. Es un signo de gran madurez el defenderse poco, el confiar que la defensa va a venir por otros caminos. San Bernardo decía, sabio es aquel que más que defenderse se acusa a sí mismo. Por supuesto, todos somos víctimas de injusticias y algunas veces deberemos defendernos. Aquí se refiere a la actitud que tenemos frente a las pequeñas cositas cotidianas que pasan. ¿Mm? A veces sí hay injusticias que son grandes, que son serias, como calumnias importantes, el haber sido víctima de difamaciones graves en el contexto laboral, quizás hemos perdido el trabajo, un puesto, un espacio social a causa de ello. También están entonces las injusticias pequeñas y cotidianas. Nosotros sí somos invitados a predisponernos frente a ellas con este espíritu de grandeza, sobre todo frente a estas pequeñas injusticias. Entonces, en nuestra vida puede haber pequeñas situaciones de injusticias que si yo las dejo ingresar en mí magnificadas y las dejo que colonicen mi pensamiento, puede ir creando en mi persona una sensación de autocompasión muy grande que puede convertirse en amargura y que se va a transformar en un filtro con el cual miro toda la realidad. Entonces, estar atento, ¿no? Porque a veces no haber gestionado adecuadamente alguna injusticia que forma parte de mi biografía puede engendrar en mí una actitud de autocompasión que bloquee mi progreso en madurez. ¿Mm? Y el tercer tipo de infantilismo, de nuevo siguiendo al padre Antonio Cosp, es el que él llama el yo agresivo. Es la persona que ve en peligro su yo, sus derechos, su libertad y por eso siempre está atacando. Puede sonar o puede parecer como un tipo, una diversificación del anterior, solo que en lugar de defenderse o para defenderse, ataca. Al sentirse atacado, pospuesto o infravalorado o desvalorizado, ve confabulaciones en todas partes y pasa a la ofensiva. ¿Y cuántas veces nos podemos haber instalado en este lugar? Aquí podemos mencionar otras expresiones, por ejemplo el cinismo, cuando nos pasa en nuestra vida que tenemos una mirada demasiado exigente hacia los demás, demasiado oscura sobre la realidad, cuando nos volvemos expertos y miramos con lupa lo malo que vemos en el otro y por lo tanto encontramos siempre fallas y defectos. ¿Por qué? Porque estamos allí con un microscopio, pero en el fondo es por un detenernos en este estar centrados en nosotros mismos. Esto, por supuesto, hace sufrir a los otros y nos hace sufrir a nosotros mismos. Después van a tener estas tipificaciones también en la pequeña ficha que les voy a compartir. El siguiente punto, dentro de la definición o de la identificación de la inmadurez, según el padre Cosp, es la carencia de vínculos firmes. Entonces, dice el padre, si el infantilismo es la raíz de la inmadurez, o sea, el estar centrado en el propio yo y no dar el paso hacia el tú, perdón que cayó mi micrófono, la carencia de vínculos firmes es el tronco, ¿sí? Un tronco que viene frágil, que viene desviado, si la raíz tiene alguna de estas características que vimos recién. Esto también vamos sabiendo, hace poquito nos sorprendía una ponencia en el Senado argentino, identificando incluso desde el punto de vista de estudios clínicos o estudios de campo, también en el campo de la psicología, la dificultad que experimentan los jóvenes de hoy para confiar, para establecer relaciones interpersonales sólidas y estables. Una autora, una investigadora argentina vinculada al CONICET, señalaba que esto había sido promovido voluntariamente en una especie de guerra
psicológica y guerra cultural, que desconfiemos continuamente los unos de los otros. Pero es que si no hay confianza, no puede haber un proyecto común. Y si no hay proyecto común, no hay matrimonio. Si no hay matrimonio, no hay familia. Si no hay familia, no hay sociedad. Bueno, entonces tenemos que saber que este infantilismo en cuanto a centrarme en mi yo y ser incapaz de pasar al tú, viene asociado hoy a estándares de la cultura. Y por ende, la consecuencia no puede ser sino la de una dificultad para vínculos firmes. Casi que podríamos decir que si bien estamos diseñados y somos felices cuando logramos tener vínculos firmes, hoy por hoy esto implica ser contraculturales. Y aquí el padre Cos señala dos posibles extremos. El primero es el amor inestable. En ambos casos yo pondría amor entre comillas y el amor posesivo. ¿Qué llamamos amor inestable? Es una persona que no tiene vínculos profundos. Todos son fugaces por su brevedad, superficiales por su modalidad. Una pequeña metáfora es como una mariposa o un picaflor que va pasando de corola en corola, va bebiendo el néctar que necesita de una o de otra y sigue su camino. Y no se detiene, y no es capaz de elegir, y no es capaz de hacerse responsable. No puede detenerse porque tampoco puede contemplar, porque es incapaz de ahondar y por ende de ser fiel. Va probando de todo un poco, dejándose llevar por las sensaciones. Lógicamente, esta parece ser la consecuencia más obvia de un yo centrado en sí mismo. Cuando el otro ya no satisface mis anhelos y mis expectativas, lo descarto y me voy a buscar a otro. Esto puede valer no solo para noviazgos o relaciones de pareja, sino también para amistades, para vínculos pastorales, para relaciones también dentro de nuestras comunidades eclesiales. Y el siguiente, el segundo extremo señalado por el padre Cos, es lo que él llama el amor posesivo. De nuevo, podemos poner amor entre comillas. Lo compara, utiliza la metáfora aquí, de una enredadera que no deja crecer al tú. Es un amor o un modo de apego que envuelve al otro y casi como si fuera un parásito, absorbe, chupa la energía del otro y no le permite al otro crecer, ser feliz, desarrollarse, desplegar su personalidad. Es un vínculo que no está construido a partir de la libertad, sino que hay una presión como un sometimiento de la libertad del otro y para lograr la plenitud de los, perdón, que por supuesto la libertad es necesaria para lograr la plenitud de los dos, sino que es un vínculo egoísta, un amor que ahoga. Por supuesto aquí, en este modo posesivo de vincularse con el otro, podemos encontrarlo dentro de la familia, puede ser un padre posesivo, una mamá posesiva, un amigo posesivo, un novio, una novia posesivos. De nuevo aquí, parece que estas personas solo quieren recibir y exigen todo del otro. Suelen ser, cuando esto se da en el contexto justamente de una persona inmadura, insaciables. Finalmente, dice el padre Cosp, un tercer elemento de la inmadurez es lo que él llama histeria. Yo sé que para cada uno de nosotros esta palabra puede tener un significado distinto. Aquí él lo utiliza en un sentido que entiendo yo es un poco clásico, pero que no es el sentido que puede tener en el ámbito clínico. ¿A qué llama histeria? Cuando la inmadurez llega al extremo y se convierte en un estar poseído por el yo. La persona está tan metida en esa búsqueda de sí misma que pierde la racionalidad. Por eso tiene actitudes, llegamos a tener actitudes
difíciles de comprender por los otros. No estamos hablando aquí de una demencia, ¿sí? Pero ciertamente cuando la persona está totalmente poseída por su yo, se vuelve un misterio para los otros, se vuelve incomprensible, inaccesible y muchas veces inabordables. Como una consecuencia de este estar poseído por el yo, vamos a encontrar la hipersusceptibilidad. Y nos pasa, ¿no? Cuando a veces podemos entrar en este modo de ser que los demás nos pueden decir, no sé cómo tratarte, porque si te hablo te molesta y si te dejo de hablar también te molesta. Si te hago un chiste, no te reís y si no te hago chistes, me decís que soy aburrido. Y si tomo una iniciativa, te molesta y si no tomo una iniciativa, me decís que soy pasivo. Es que cuando alguien está totalmente poseído por el yo, no tenemos forma de acercarnos a él, de interpretar sus expectativas y de vincularnos sanamente. Hay una cosa muy típica, dice el padre, en el histérico, de nuevo, estoy aquí leyendo textualmente, por favor, no quiero que suene despectivo, sino que es la forma que la he escogido para expresarse, y es que busca siempre llamar la atención, quiere estar siempre en el centro, por cualquier medio, incluso algunas veces fingiendo o aparentando enfermedades o quizás más bien, podemos decir, expresando en algunos malestares físicos una gran necesidad de ser el centro de la atención de los demás. Esto se puede manifestar de distintas maneras, como una suerte de perfeccionismo en pequeños detalles de la vida, sabiendo que los perfeccionismos no son lo mismo que un sano anhelo de la perfección. El perfeccionismo nos vuelve como casi obsesivos en un aspecto de la vida, que puede ser nuestra incluso rectitud moral, pero cuando es comprendida de manera desordenada, desestabiliza toda la armonía de la personalidad. Y aquí quiero decir, porque acá, bueno, esta charla de hoy viene muy negativa, el padre, por supuesto, en los 3 capítulos que quedan, y que van a ser, si Dios quiere, las 3 próximas charlas, va a mostrar caminos de sanación, de madurez, de crecimiento, ¿sí? Por eso aquí ya hay una palabra muy clara. El perfeccionismo y nuestras histerias, tomado siempre con este sentido más amplio, no clínico, tienen solución. Nuestros afectos pueden madurar, dando lugar a otras maneras de ser, a que podamos admirar lo que es distinto, a moldarnos a otras maneras de pensar y de ser, ¿sí? Y si bien todos nosotros tenemos una estructura de la personalidad, lo que clásicamente se llama los temperamentos, nuestra personalidad, al igual que como se dice hoy, nuestro cerebro, tiene una plasticidad real. Y esto nunca tenemos que resignarnos a un estado o a una situación en nuestro progreso personal, sobre todo a quienes creemos en el poder del amor de Dios y en el poder de la gracia. Nosotros tenemos que siempre partir de una certeza. Se puede madurar, se puede cambiar. Necesitamos visualizar, decidir, elegir, buscar ayuda, poner los medios y abrirnos a la acción de la gracia de Dios. Y para ir llegando al final de la exposición de hoy, ya les voy a compartir en el chat la fichita. El padre dedica un brevísimo capítulo a dar un ejemplo, ¿no? Vinculando 3 aspectos o 3 actitudes que suelen manifestarse en una personalidad inmadura. Se refiere a la codicia, a los celos y a la envidia. Y ya van a ver cómo se relacionan los 3. Él toma este ejemplo como un botón de muestra. Elige el que se tiene que ver con la codicia. ¿Y qué es la codicia? Una tendencia a emigrar fuera de uno mismo
para adorar bienes que están afuera y que no me pertenecen. Por supuesto que tener ambiciones es bueno, tener anhelo de conquistar bienes, de concluir proyectos, de tener un buen matrimonio, en caso de una vida consagrada, ser un buen sacerdote, educar bien a los hijos, incluso ambicionar crecer en la relación con Dios, en la oración, etc. Cuando la codicia es mala, cuando nos hace emigrar de nuestra propia vida y transformar en un ídolo, aquí dice durar, disculpen, aquí es adorar, transformar en un ídolo un bien que solo vemos en el otro. El padre pone aquí el ejemplo de un niño que teniendo 4 años le nació una hermanita y en un momento muy puntual de su desarrollo afectivo se sintió rechazado por su familia que, según él, prefería a la hermanita. Experimentó en su interior: mi hermana es buena, es amorosa, yo soy tonto, no atrayente, no valgo para nada. Por muchos años, Julián vivió preso de envidia y celos. Buscó ayuda para descubrir la causa de su inmadurez. Julián es el nombre que le pone aquí simbólicamente a esta historia. Y entonces, recién siendo más grande, como adulto, analizando la huella que dejó esa experiencia con su hermana menor, se dio cuenta de que su dificultad para vincularse con los demás, sus permanentes celos, eran un estrechamiento del amor. Que esa experiencia de sentirse desplazado a causa de la aparición de otra persona que en su interior se representaba como más bonita, más encantadora y más amorosa, lo volvió incapaz de compartir personas y cosas queridas. ¿Mm? De modo que desde esta codicia, este anhelo de un bien que el otro tiene, se pasó aquí en esta historia, y como ejemplo puede servir para nosotros, a la experiencia de los celos, un estrechamiento del amor. ¿Cómo se relaciona aquí la envidia? En esta pequeña historia, envidia es ver de reojo el bien de otros y sentirnos lastimados por lo que el otro es, recibe o tiene. Quisiéramos nosotros recibir el máximo de reconocimiento, atención, tiempo, alabanzas, ser el mejor, el más importante. Cuando algo de lo que nosotros anhelamos lo recibe otro, en lugar de alegrarnos, nos entristecemos. El Padre refiere que hay tantas historias en las Sagradas Escrituras donde la envidia lleva a cometer graves errores. De hecho, el enemigo, el adversario de Dios, Satanás, comete el primer pecado y hace cometer al hombre y a la mujer el primer pecado por envidia. Aparece la historia de Caín y Abel, la historia de Jacob y Esaú, tantas otras historias. Incluso piensen los celos y las envidias entre los mismos apóstoles, que discutían siempre quién era el más grande, quién era el primero. La historia de José con sus hermanos. También al final del Evangelio de Juan, cuando Pedro, en lugar de escuchar la voz de Jesús, le pregunta a Jesús: ¿qué será de este? Refiriéndose al discípulo amado, poniéndose a mirar a su alrededor, pero no ya con el amor y la atención, sino distrayéndose de su propia vocación. Entonces, ¿cómo hace Jesús y qué camino tenemos nosotros para sanar lo que puede ser en nosotros envidia, celos, como también manifestación de codicias? ¿Y por qué dice codicias? Porque son expectativas inadecuadas, no son ambiciones sanas, no son expectativas sanas. Es un desorden en el deseo, que por lo tanto nos incapacita para vincularnos sanamente con el otro, y que hace que no solo suframos por el amor que otros reciben, sino que nos enojemos por el amor o por los bienes que los otros poseen. Me encantaba esta parte y tiene tanto que ver con
una de las raíces y de las bases de la teología del cuerpo, tal como nos gusta darla desde Vocación al Amor, que es muy bueno que existas. No tenés que compararte con otros. No necesitas tener lo que tienen otros. No son los demás el parámetro y la medida de tu dignidad. A todos y a cada uno de nosotros Jesús nos dice, no necesitas ser otro para ser rico y feliz. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, hay muchas habitaciones. Hay un camino de amor para cada uno que integra las apetencias e incluso las angustias y oscuridades de la propia biografía. Ojo, porque esto no lo tenemos que pensar hacia afuera o en un ámbito mundano o simplemente de la sociedad. Esto se puede dar también en nuestra iglesia. Nos podría suceder a los sacerdotes entre sacerdotes, a los consagrados entre consagrados, a los laicos comprometidos y formados con otros, a quienes desarrollamos algún apostolado con los apostolados de los demás. Qué sutil que puede ser aquí la manifestación de la envidia, pero que en el fondo no es solo un pecado capital. La envidia puede ser el último fruto o resultado de la necesidad que tenemos de madurar en nuestra interioridad y en nuestra afectividad. La certeza que nos da Jesús es que no tenés que permanecer hechizado por lo de afuera, que no tenés que anhelar lo que otros son, lo que otros reciben o lo que otros logran. No tenés que querer ser el otro y recorrer su camino. ¿Por qué? Porque sos único e irrepetible. Entonces, esta certeza del amor personal, del amor irrepetible, individual, incondicional, en el fondo va a ser una de las bases del camino de madurez que queremos proponer. Así nos invita Dios a crecer, regalándonos su amor perfecto, diciéndonos una y otra vez y trayéndonos de nuevo aquí debajo de su mirada, o como nos gusta tantas veces en Vocación al Amor, llevándonos de nuevo a las orillas del Jordán, porque Él nos va a querer decir una y otra vez, tú eres mi hijo muy querido, en ti tengo puesta mi predilección. El Padre va a querer decirnos una y otra vez, por supuesto que en los próximos encuentros vamos a traducir esto en pautas pedagógicas, pero la certeza inicial es esa. Es muy bueno que existas. Tu vida es un don, tu vida es un regalo. No necesitas mirar afuera, no necesitas copiar. La envidia y los celos suponen que el otro da como confiscado una parte de nuestro ser. Y en el fondo, aquí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta de que muchas veces las dificultades que tenemos en las relaciones con los demás tienen su raíz ahí, en que todavía no me he podido abrir a ese amor perfecto e incondicional del Señor. Que hay sutiles envidias en mí de que en el fondo no termino de poder descubrirme como un don y por ende de poder ver al otro totalmente como un don. Ahora entonces voy a compartirles en el chat la ficha que he preparado para el día de hoy y luego vamos a exponer el Santísimo Sacramento, la pantalla. Los invito a que, si tienen posibilidad, se queden estos minutos en silencio, porque quizás después no vamos a tener oportunidad de hacerlo. Si no, si tienes que irte, por supuesto lo puedes hacer, pero nuestro consejo es que dediques un tiempo. Realmente es importante. Tiempo, el silencio, con la ficha. Luego también en la semana quizás puedes ir
a una capilla de oración perpetua y hacer allí tu oración. Le pedimos a Jesús que, aunque no estemos físicamente en una capilla de adoración, nos regale el don de la fe, nos traslade espiritualmente allí, delante de su cuerpo, sacramentalmente presente bajo las apariencias del pan. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Te doy gracias, Señor, por amarme así tal cual soy hoy. Te pido tu Santo Espíritu para descubrir en qué me estás invitando a dejarme hacer nuevo. Ven, Espíritu Santo, ven por María. Señor, a tus pies dejo el pensamiento de creerme ya convertido, ya totalmente virtuoso. A tus pies, Señor, dejo también la queja y la constante culpa hacia los demás. A tus pies, Señor, dejo también el espíritu de crítica, la insensibilidad ante el amor y la presencia de los demás. Y a tus pies, Señor, dejo la mentira especialmente de que tengo que hacer cosas para ser amado. Dame a conocer como tú me ves. Ten misericordia de mí. Espíritu Santo, estoy sumergido solo en mi propio yo, o tomo en cuenta las necesidades e inclinaciones de los demás. Muéstrame aquellas situaciones en que tomé en cuenta al otro. Muéstrame esas situaciones en las cuales me encerré en mi propio yo.
Espíritu Santo, muéstrame si es que dejo que las ganas y los estados de ánimo me dominen o soy responsable de mis compromisos. Muéstrame en qué situaciones me cuesta más ser responsable. Espíritu Santo, muéstrame ante qué situaciones o ante qué personas me cuesta vivir con serenidad las críticas, las tensiones de la vida, y muéstrame por qué realmente representan para mí una oportunidad de crecimiento interior. Espíritu Santo, muéstrame en qué situaciones y con qué personas mi amor tiende a ser más inestable, posesivo o inmaduro. Espíritu Santo, muéstrame las causas y dame tu luz para dar pasos hacia una nueva madurez. Espíritu Santo, tú que me sondeas, tú que eres el único que puede darme la madurez de Cristo, muéstrame si mi inmadurez afectiva principalmente se manifiesta siendo codicioso, siendo celoso o envidiando.
Espíritu Santo, muéstrame qué persona o qué personas me invitas hoy a considerar mi vínculo y mi grado de madurez afectiva. Y dame la gracia para reconocer los pasos que armonicen esta relación o relaciones. Te invito a que en tu lugar mm, puedas también recibir esta oración guiada, cerrando tus ojos, estando sentado, con las palmas de tus manos sobre tus piernas, con las palmas hacia arriba, en la actitud de recibir la paz que viene del Señor, de recibir oración, intercesión, de pedir la gracia de un nuevo orden interior, la gracia de la madurez. Es la certeza de que Jesús quiere hacer nuevas todas las cosas. Espíritu Santo, muéstrame cómo quieres que ore en este momento y qué áreas de nuestro afecto quieres tocar. Tú que me sondeas, Señor, te doy permiso para que entres en todas las experiencias donde he experimentado desprotección, descuido, inseguridad, precariedad. Desde el primer momento de mi existencia. Ven, Espíritu Santo, en los brazos de María quiero disponerme a que tu presencia haga en mí un nuevo hombre, una nueva mujer. Espíritu Santo, te entrego mis deseos desordenados
de querer poseer cosas, bienes materiales e inmateriales. Y en tu santo nombre, Jesús, renuncio a la codicia para descansar que todo me viene de mi Padre, de que mi Padre se ocupa de mí, de que mi Padre se preocupa de mí y que Él me dará todo, todo lo que yo necesito. Espíritu Santo, te abro mi historia, mi corazón, para que toques en mi memoria sensible, en mis pensamientos, aquellas experiencias y recuerdos en las cuales no me sentí elegido, elegida, en las cuales fui rechazado, en las cuales no fui mirado ni visto, en los cuales me experimenté abandonado. En tu santo nombre, Jesús, renuncio a la mentira de que estoy abandonado. Renuncio a la mentira en tu santo nombre, Jesús, de que no hay nada bueno en mí y de que no soy capaz de amar con pureza donándome. Ven, Espíritu Santo, y renueva en mí mi capacidad de desear y de mirar. Quema con tu fuego de amor todos los pensamientos, todas las convicciones interiores que a veces me llevan a experimentar envidia y celo. En tu santo nombre, Jesús, anuncio la verdad de que soy único, irrepetible y amado por mi Padre. Y en tu santo nombre, Jesús, te alabo y te bendigo por el don que has derramado en mi prójimo, en mis hermanos, porque son un regalo de ti para mí a través de ellos. Señor, graba a fuego esta verdad en mi interior. Soy tu Hijo amado, lo recibo todo de ti y solamente quiero hacer, pensar y decir aquello que tú me invitas, aquello a lo que tú me mueves, para dar vida y vida en abundancia. Todas estas gracias las confiamos a María, para que ella nos enseñe a guardar y contemplar en el corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi Haz mi corazón, corazón semejante al tuyo. Inmaculado Corazón de María, Sé la salvación del alma mía. Castísimo Corazón de San José, Custodia mi esperanza, mi pureza y mi fe.